Capítulo 746. Sur de Francia. Grenoble. El comandante en jefe del ejército franco-italiano, de Moblin, apartó la mirada del mapa de defensa de la línea del frente y le dijo al general Dute. Si no recuerdo mal, el ejército de Poligny se fusionó el año pasado y ni siquiera tienen caballería. Dute asintió. Sí, general. Anteriormente, constaba de 3 regimientos de infantería y un campamento de soldados dispersos de la Legión de Montpellier. Debido a que un número significativo de tropas de élite fueron transferidas, finalmente se fusionó con el ejército de Poligny. El llamado traslado consistía básicamente en soldados idealistas que se inscribían en la escuela militar. Tras graduarse, se incorporaban naturalmente a las unidades bajo la supervisión directa del Estado Mayor. Como resultado, la Legión de Montpellier decayó gradualmente. En realidad, este era un fenómeno común observado en las unidades militares francesas más antiguas en los últimos años. Simplemente fue más grave en el caso de Montpellier. De Moblin se desplomó cansado en su silla y dijo: asignarlos para defender Brest fue una decisión tomada demasiado apresuradamente. La Legión Joubert debe de haber salido de Lyon. ¿Por qué no dejar que guarnezcan Brest? Dute suspiró. Lo organizó el teniente coronel general Bonaparte. Sus despliegues de tropas han sido frecuentes últimamente, pero parece que ha pasado por alto la importancia de los puntos defensivos estratégicos. De Moblin hizo un gesto con la mano. Si bien el príncipe heredero está lleno de vigor y ha elaborado una serie de planes estratégicos inesperadamente audaces, es evidente que aún carece de experiencia en asignaciones de personal. El teniente coronel Bonaparte pudo haber tenido un excelente desempeño al mando de la artillería en el sur de los Países Bajos, pero confiarle un ejército de más de 30.000 soldados fue una imprudencia. El general Dute dijo: ¿cree usted que deberíamos ordenar al teniente coronel Bonaparte que ajuste el despliegue inmediatamente? Está bien, asintió de Moblin, luciendo algo resignado. Antes de abandonar París, el príncipe heredero le había recordado que no debía interferir demasiado en el mando de Bonaparte, por lo que ahora solo podía observar cómo el joven oficial jugaba de forma imprudente. Tal vez, al final, este viejo saco de huesos tendría que limpiar el desastre que dejó atrás. Al este de Toulon, ciudad de Niza. Napoleón se puso firme después de escuchar al general Dute leer las órdenes de Moblin y dijo: el comandante tiene derecho a interrogarme, incluso a reprenderme, pero no tengo intención de cambiar mi plan. En su corazón, pensó, estos viejos fósiles son muy miopes. Solo quieren hacerles bromas a los austríacos cerca de los Alpes. Afortunadamente, el príncipe heredero no les permitió comandar la campaña italiana. Dute frunció el ceño y dijo: para ser franco, las tropas que han enviado a Brest, sí, patrullan diligentemente fuera del paso todos los días. Sin embargo, son demasiado pocos y su capacidad de combate es preocupante. Precisamente por eso los seleccioné, dijo Napoleón. Me costó bastante esfuerzo seleccionarlos y encontrar fuerzas de tan mala calidad. ¿Pero qué pasaría si los austríacos lanzaran un ataque en este momento? Napoleón mostró una sonrisa orgullosa. Dirigiré las fuerzas principales a través del paso de Cadipona para invadir Cerdeña. Por eso he establecido el centro de mando en Niza. Dute abrió de repente los ojos como platos. Pero, ¿y qué hay de Brest? Si ignoras a los austríacos, solo tardarán medio mes en marchar sobre Lyon. He estacionado el cuerpo de Lyon en Lyon. Frenarán el avance del enemigo. Mientras tanto, nuestras tropas habrán atravesado los Alpes desde el sur, y yo me moveré rápidamente hacia el norte para atacar Turín. Créeme, antes de que Beaulieu avance hacia Lyon, cortaré la línea de suministro de Turín a Brest. Entonces tendremos 2 opciones. Si los austríacos continúan su asalto a Lyon, cruzaré nuevamente Ciudad Albert desde el oeste de Turín para atacar por la retaguardia. Si el enemigo opta por retirarse para defender Turín, simularé una ofensiva hacia Génova por el este. Ni los austríacos ni los británicos se quedarán de brazos cruzados si intentamos establecer una posición en Génova. Seguramente vendrán a enfrentarnos. Para entonces, podré elegir libremente el campo de batalla más favorable en la llanura sur del Piamonte y aplastarlos. Dute digirió el plan en su mente durante mucho tiempo y se dio cuenta de que la estrategia operativa era altamente factible, aprovechando hábilmente la rápida velocidad de marcha del ejército francés para manipular los movimientos de Beaulieu. De repente, pensó en un defecto crítico y sacudió la cabeza. No, tu plan tiene un defecto fatal.
Las líneas de suministro al este de Niza están cerca del mar Mediterráneo, por lo que son fácilmente vulnerables a los ataques de la flota británica. Incluso avanzar hasta Génova sería un gran desafío. Para ser justos, este veterano general todavía poseía cierto nivel de experiencia en el campo de batalla. Históricamente, cuando Napoleón partió de Niza para la campaña de Italia, sus cadenas de suministro sufrieron graves amenazas por parte de la flota británica. Aún así, la suerte estuvo de su lado. Sus convoyes lograron evitar por poco los acorazados británicos en cada ocasión hasta que el ejército francés se hizo con el control de toda Cerdeña, transportando suministros a través de Turín. Napoleón, sin embargo, respondió con seguridad. El príncipe heredero mencionó que podríamos lograr la superioridad naval en el Mediterráneo. Usted asistió a las reuniones del Estado Mayor. Debería saberlo con claridad. Dute pensó en secreto que probablemente se trataba de una afirmación del príncipe heredero para levantar la moral. ¿Napoleón en realidad la utilizó como base para diseñar estrategias de combate? Era comprensible que tuviera tales dudas. Después de todo, Gran Bretaña había dominado los mares durante mucho tiempo, y los franceses, por naturaleza, se sentían menos seguros a la hora de desafiar a la flota británica. Históricamente, la Armada británica aniquiló la flota combinada franco-española-holandesa en la batalla de Trafalgar, consolidando así su dominio por completo sobre el Mediterráneo. Pero esta vez, los franceses poseían acorazados a vapor. Aún no estaba determinado quién reclamaría ahora la propiedad del Mediterráneo. Sin embargo, Dute simplemente insinuó a Napoleón que la Armada británica sin duda representaría una amenaza para sus líneas de suministro, instándolo a prepararse con antelación. Luego, derrotado en la discusión, se marchó impotente. Antes de recibir su comisión, Moro permaneció temporalmente en Italia para luchar junto a Joubert. Desafortunadamente, Joubert, valiente pero imprudente, sufrió una aplastante derrota en la batalla de Novi, donde el ejército francés sufrió el asalto de Suvorov, y Joubert murió en combate. Moro asumió temporalmente el mando, liderando la retirada de las tropas a Génova. Allí, entregó el mando al general Champaone y regresó a Francia. Tras llegar en secreto a París desde Egipto, Napoleón contactó con Moro en busca de su apoyo. Descontento con el directorio, Moro accedió a colaborar con Bonaparte. Tras el golpe de estado del 18 de Brumario, Moro dirigió a las tropas para detener a 2 gobernadores en Luxemburgo. Como recompensa, retomó el mando del ejército de Renania, participando en campañas centroeuropeas. En esta ocasión, el avance fue notablemente fluido, con los austríacos repelidos hasta la orilla oriental del río Isar. A su regreso, gracias a la presentación de Josefina, se casó con una criolla llamada Milio Yeuyot. Moro no previó que la ambición y el fuerte anhelo de poder de su nueva esposa le traerían problemas en el futuro. Poco después de casarse, Moro regresó al frente. El 3 de diciembre de 1800, Moro alcanzó la cima de su carrera militar en la batalla de Hohenlinden, donde obtuvo la victoria al sacrificar 2.500 hombres para aniquilar a 14.000 enemigos, sentando las bases para desmantelar eficazmente la segunda coalición contra Francia. Capítulo 747. Mientras Napoleón se dirigía hacia el sur desde París, un grupo de trabajadores que hablaban holandés se reunieron en un rincón de una planta trituradora de carbón situada en la zona más al sur de Bruselas, en la región valona, susurrando entre ellos durante la hora del almuerzo. Un hombre de mediana edad con poros grandes miró nerviosamente al supervisor distante y dijo ansiosamente: ¿Para qué necesitamos armas? ¿No se suponía que esto fuera tan serio? ¿Tienes miedo?, dijo un joven alto a su lado, haciendo un gesto con el trozo de pan en la mano. ¿Queréis seguir siendo oprimidos por esos perros falderos de los franceses, solo por vuestro mísero salario? Si nuestro plan tiene éxito, te garantizo que te harás cargo de esta fábrica. El hombre de mediana edad y varios otros que estaban cerca no pudieron evitar tragar saliva. Esta planta trituradora de carbón valía decenas de miles de francos, una suma lo suficientemente grande como para hacer que innumerables personas arriesgaran sus vidas. Al cabo de un momento, un hombre mayor de rostro afilado preguntó con cautela: «Señor Marceau, ¿de verdad puede salir adelante?» «Por supuesto, sin duda. Miles de hermanos de toda la región valona se alzarán en respuesta a nosotros». El hombre de mediana edad, de piel áspera, frunció el ceño y dijo: «Pero también hay miles de policías en la región Valoncia. ¿De qué tienen miedo? Tenemos armas». El joven alto apretó el puño.
Y el gobierno austríaco enviará tropas para apoyarnos. Los Países Bajos del Sur nos pertenecen. A esos francófonos los expulsaremos de los Países Bajos por completo. Fue un líder de rango medio en el levantamiento anterior en los Países Bajos del Sur. Tras pasar varios años en prisión, decidió cooperar con el gobierno austríaco. Este tipo de incitación a la rebelión y a la discordia era su fuerte. Los 6 o 7 trabajadores que le rodeaban finalmente dejaron de dudar y se comprometieron a contactar a otros trabajadores flamencos cuando regresaran y unirse juntos al movimiento. Mientras tanto, escenas similares se produjeron en otras fábricas y calles de la región Valencia. Aquí vivieron más de 120.000 personas procedentes de la región flamenca. Antes dependían de los ingresos del puerto de Amberes y tendían a menospreciar a la gente relativamente empobrecida de la región Valencia. Pero ahora, el crecimiento industrial de la región valona era rápido, y su situación económica general había superado la de la región flamenca. Los trabajadores flamencos que habían llegado aquí eran, a su vez, discriminados por el pueblo valón. Sus salarios también eran inferiores a los de los valones francófonos, lo que les hacía fácil resentirse y, tras un poco de agitación, causar problemas. Por supuesto, la magnitud de estos disturbios, junto con la afluencia de armas, se debió en gran medida a la influencia de las organizaciones de inteligencia austriacas que trabajaban entre bastidores. 10 días después. Temprano por la mañana, Marceau lideró a 60 o 70 alborotadores para rodear el edificio de la Cámara de Comercio de la ciudad en Halle y exigió que el comité administrativo de la ciudad se rindiera inmediatamente. Tras ellos, poco a poco, iban llegando más y más flamencos que se sumaban a la revuelta. Sin embargo, incluso después de irrumpir en el edificio de la Cámara de Comercio, no encontraron resistencia. Dentro, solo había unos pocos empleados de bajo rango, mientras que los miembros de alto rango de la Cámara parecían haberse escondido por miedo. Mientras tanto, en la parte norte de la región valona, estallaron disturbios a gran escala en localidades como Wavre, Landen y Apt. Los alborotadores tomaron rápidamente el control de las cámaras de comercio, que funcionaban como instituciones administrativas, y declararon que las zonas formaban parte de la región flamenca. No fue hasta 2 días después cuando la tan comentada policía de la región valona finalmente apareció en las zonas de los disturbios, pero simplemente se mantuvo a distancia de los alborotadores y no mostró ninguna intención de retomar los edificios de la Cámara de Comercio. Suroeste de los Países Bajos. Middelburgo. En el comando del ejército aliado de los Países Bajos, el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el príncipe de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, sostenía una taza de té con calma mientras examinaba el informe del oficial que daba la noticia. ¿Entonces está diciendo que la policía valona fue completamente impotente ante los disturbios? Sí, mariscal, asintió el oficial. Actualmente, Wavre está en el centro, y 4 ciudades del norte están bajo el control de las fuerzas de Collins. Ahora están planeando disturbios, o mejor dicho, rebeliones, en Namur. ¿Henrik Collins fue el cerebro de los disturbios en la región Valencia? El príncipe hizo un gesto a su asesor que estaba cerca. ¿Cuáles son los movimientos recientes del ejército francés? El asesor respondió de inmediato. El ejército de Treler llegó a Lille hace una semana. Actualmente, parece que hay 7 regimientos de infantería y parte de una fuerza de artillería, con un total de unos 12.000 soldados. El príncipe asintió, respiró profundamente el aroma del té y sonrió levemente. ¿Los franceses ya no pueden brindar apoyo oportuno a la región Valencia? El contingente principal de las fuerzas aliadas, con más de 25.000 hombres, ya estaba estacionado en Amberes, al norte de los Países Bajos meridionales, listo para movilizarse. Tardaría menos de 2 días en llegar a Bruselas. Llegar a Namur solo tomaría unos 5 días. En cambio, el ejército francés tendría que viajar más de 65 millas, o unos 105 kilómetros, desde Lille a Bruselas, lo que, teniendo en cuenta el tiempo de preparación, tomaría aproximadamente una semana. Sentado en el sofá de enfrente, el comandante del cuerpo de ejército holandés, barón Paul Davidovich, recordó. Su Alteza, si yo fuera francés, abandonaría Bruselas y me dirigiría directamente a Namur para montar una defensa. Está bien, respondió el príncipe con seguridad. Nuestras fuerzas aún están más cerca de Namur. Además, si los franceses llegan antes que nosotros, pasaremos inmediatamente a atacar Monseñor. El barón Davidovich reflexionó unos instantes y asintió repetidamente.
Mons se encuentra al oeste de la región valona, en la frontera con la ciudad francesa de Lille. Si las fuerzas aliadas avanzan por Mons, podrían atacar Lille, el principal bastión francés al noroeste. Así que, incluso si los franceses llegasen a Namur antes de tiempo, tendrían que apresurarse a regresar para defender Lille. Las fuerzas aliadas podrían entonces tenderles una emboscada en la zona de Charleroi. En ese momento, los franceses se verían obligados a depender de los suministros procedentes de Luxemburgo, al este, con una línea logística que se extendía a lo largo de 100 millas y estaba constantemente amenazada por el ejército del Rin de las fuerzas aliadas. Miró al príncipe y también esbozó una sonrisa. De hecho, como usted decía, a los franceses no les queda otra opción que abandonar los Países Bajos del Sur. De hecho, abandonar los Países Bajos sería una decisión estratégica muy racional para ellos, dijo el príncipe. Con su número actual de tropas, defender la fortaleza de Lille es la única manera de garantizar que la línea defensiva del noroeste no se derrumbe rápidamente. Su confianza estaba bien fundada. El cuerpo de los Países Bajos meridionales del ejército austríaco contaba con unos 25.000 soldados, el ejército holandés tenía más de 30.000 tropas y él comandaba un campamento de caballería británico adicional. Del lado opuesto, el ejército francés aún no había reunido ni 20.000 soldados. Si los franceses se atrevieran a entrar en los Países Bajos del Sur para combatir, serían rápidamente aniquilados por las abrumadoras fuerzas aliadas. El príncipe dejó su taza de té y se puso de pie, dirigiéndose a su consejero. Envíe las fuerzas de seguridad de Bruselas a la región valona para sofocar los disturbios. Si la Cámara de Comercio valona se atreve a expulsarlos, el general Radetzky actuará inmediatamente para apoyarlos. El conde Radetzky era el comandante de primera línea del ejército austríaco. El príncipe se dirigió entonces al general holandés. General Davidovich, en cuanto el general Radetzky entre en la región valona, se dirigirá directamente a Namur. Deberá tomar el control de las ciudades del norte de la región valona lo antes posible y prepararse para avanzar hacia el sur, hacia Mons. Capítulo 748. Noroeste de Francia, Lille. Fuera del centro de mando de los ejércitos de los Países Bajos meridionales de Francia. Joseph levantó un rifle de caza Auguste 1790, apuntó a un pequeño cañón a más de 100 pasos de distancia, contuvo la respiración y apretó el gatillo. Con un bang, la bala giratoria voló directamente hacia su objetivo. En el instante siguiente, fragmentos de madera se dispersaron mientras el centro del cañón revelaba un agujero de bala del tamaño de la palma de la mano. Joseph miró con satisfacción el cañón a lo lejos, levantó el rifle verticalmente, tomó la bolsa de pólvora de Eman, la vertió en la boca del cañón, luego insertó la bala de plomo y la llenó firmemente con una baqueta. El proceso de recarga fue suave. Para los extraños, parecía como si estuviera empuñando un arma de ánima lisa. Sin embargo, el Auguste 1790 era definitivamente un arma estriada. No solo tenía un alcance aterrador, sino que su precisión también era excepcionalmente alta. Según Berthier, los veteranos de élite del cuerpo de fusileros podían alcanzar objetivos de tamaño humano a distancias de 200 pasos. Por lo general, estas distancias se reservan para la artillería, ya que los cañones de chispa comunes dependen exclusivamente de la fe para alcanzar objetivos a 70 pasos. Aunque varias naciones equipan actualmente a sus fusileros con armas estriadas, sus tiempos de recarga son al menos un 50% más largos que los del Auguste 1790 de Francia, que emplea el modelo Twin-Nam. Por lo tanto, la mayoría de los fusileros se organizan a nivel de compañía, con la principal tarea de buscar oportunidades en el campo de batalla para disparar a los oficiales. Dada su menor cadencia de tiro, tener demasiados fusileros en realidad reduciría la eficacia en combate. Sin embargo, los fusileros franceses estaban organizados a nivel de batallón y, como la capacidad de producción de las fábricas de armas seguía aumentando, pronto se expandirían a cuerpos de fusileros. Esto se debió a la alta velocidad de disparo del Auguste 1790. Los fusileros franceses también podían apuntar a soldados enemigos comunes, lo que hacía que un número mayor fuera cada vez más ventajoso. Si un día toda la infantería francesa estuviera equipada con este fusil, prácticamente podría aplastar las formaciones de infantería enemigas desde más de 100 pasos de distancia. Mientras Joseph colocaba la cápsula fulminante en el rifle de caza, preparándose para disparar de nuevo, un oficial militar se acercó rápidamente, se inclinó el sombrero a modo de saludo y dijo:
Su Alteza, ayer por la mañana, estallaron simultáneamente levantamientos a gran escala en Wavre y otras zonas. Como en el territorio del sur de los Países Bajos faltaba la máquina de señales Sharp, las noticias de Wavre tardaban más de un día en llegar a la frontera francesa, aunque se transmitían a Lille apenas unos minutos después. Joseph leyó el informe por encima, asintió y dijo: en gran medida coincide con el análisis de la oficina de inteligencia. Se volvió hacia el oficial y le preguntó: ¿cuál es la postura de la Cámara de Comercio de Valonia? Su Alteza, el presidente Cheveneman ya ha convencido al comité del distrito Valón para que siga nuestras sugerencias. Hace 5 días, trasladaron el principal contingente policial al sur de Bruselas. Los suministros logísticos están almacenados en Tbilisi y no se verán afectados por los levantamientos. Cheveneman lo ha hecho bien. Joseph se giró para indicarle al oficial de órdenes: que se vaya el general Lefebvre. Ah, y el conde Saigul también podría dirigirse a Württemberg. Sí, Su Alteza. El general Lefebvre, al mando de la primera división de infantería real y 2 tropas dispersas, todavía estaba esperando en Artois. Esta fue también la razón por la que los servicios de inteligencia del príncipe de Coburgo indicaban que Francia solo tenía 12.000 tropas a lo largo de la frontera sur de los Países Bajos. Sin embargo, las fuerzas de Lefebvre estaban completamente preparadas para usar ferrocarriles de madera para transportar las pertenencias de los soldados. Los soldados no solo marcharían sin trabas, sino que también podrían rotar en carruajes. Así, podrían llegar a Lille desde Artois en un solo día. En cuanto a la afirmación del príncipe de Coburgo de que Francia necesitaría una semana para llegar a Bruselas, ese escenario nunca existió. Con la velocidad de marcha del cuerpo de Estado Mayor, recorrer 100 kilómetros solo tomaría 3 días. Mientras tanto, el conde Saigul llevaría a cabo una intensa actividad diplomática en los estados del sur de Alemania, condenando a Austria por violar los acuerdos y enviando descaradamente tropas para invadir la zona desmilitarizada Valencia. A diferencia de las lecciones históricas donde Napoleón hizo caso omiso de la delicadeza diplomática y confió únicamente en la fuerza bruta, Joseph estaba decidido a evitar tales trampas. A menudo, adoptar una postura moralmente superior puede parecer inútil, pero puede funcionar sutilmente, como el agua que moldea la piedra, y en última instancia alterar el panorama político de Europa cuando llega el momento. Al norte de Wavre. De repente, el lecho de un río seco albergó cientos de tiendas de campaña. Aunque no había banderas que rodearan el campamento, entre 300 y 400 individuos armados con fusiles de chispa patrullaban la zona en todo momento. Bourget se quitó el sombrero, miró el sol brillante en lo alto, luego se giró hacia el joven de cara redonda que estaba apoyado en un montón de heno a su lado y dijo: tuve noticias del jefe de vóley esta mañana. Landen también ha caído en manos de los alborotadores. Este último frunció el ceño. ¿Están locos los flamencos? ¿Acaso creen que la región valona les pertenece? Tras la batalla de Fleurus, las fuerzas de la alianza antifrancesa fueron expulsadas de los Países Bajos austríacos. El ejército austríaco se retiró de Bélgica, mientras que la República Holandesa fue invadida y anexionada por fuerzas francesas en 1795. El 7 de junio de 1795, las fuerzas de Jourdan concluyeron el sitio de Luxemburgo en español. Sitio de Luxemburgo, 1794-1795. Aunque prolongada, esta acción militar fue un gran éxito. Ese año, las operaciones francesas al este del Rin fueron menos favorables. Aunque ocuparon Mannheim, finalmente la perdieron. Durante la campaña del Rin de 1796, en español. Campaña del Rin de 1796, la fuerza francesa encargada de avanzar hacia Baviera tenía su flanco izquierdo liderado por el ejército Sambre-Mosa de Jourdan. Todos los soldados franceses recibieron la orden de marchar hacia Viena, con las tropas de Jourdan posicionadas más a la izquierda, el ejército de Jean-Victor Marie Moreau estacionado en la región central de la cuenca del río Danubio y el ejército de Napoleón estacionado a la derecha en Italia. La campaña progresó sin contratiempos. Las fuerzas austriacas del archiduque Charles fueron repelidas por los ejércitos de Moreau y Jourdan, retirándose casi hasta la frontera austríaca. Sin embargo, el archiduque Charles evitó enfrentarse a las fuerzas de Moreau y se concentró por completo en enfrentarse a las tropas de Jourdan. En agosto, el ejército de Jourdan fue derrotado en la batalla de Amberg, en español. Batalla de Amberg. Jourdan no logró recuperar terreno en la batalla de Würzburgo, en español.
Batalla de Würzburgo, y después de la Batalla de Limburgo en español. Batalla de Limburgo, 1796, las fuerzas de Jourdan se vieron obligadas a retirarse de la cuenca del río Rin. El estimado general Flanoy-Severin Marceau des Graviers, en francés. Flanoy-Severin Marceau des Graviers. 1 de marzo de 1769, 21 de septiembre de 1796, murió en combate durante esta campaña. Moreau tuvo que retirarse también, lo que provocó el fracaso de los esfuerzos militares franceses de ese año en Alemania. La causa fundamental de estos fracasos residió en la imposición de planes estratégicos por parte del gobierno a los generales. Jourdan se convirtió en el chivo expiatorio y abandonó el ejército durante 2 años. Durante este paréntesis, emergió como un distinguido político y fue autor de la famosa Ley de Conscripción de 1798, que más tarde se conocería como la Ley Jourdan. Capítulo 749. Sus órdenes eran tomar el control del centro de transporte de la región valona, Namur, lo más rápidamente posible. Dada la posibilidad de que Francia interfiriera en la situación de la región valona, cuanto antes llegara, más tiempo tendría para los preparativos. Sin embargo, justo cuando dio la orden, de repente se oyó un breve toque de corneta desde el frente de la columna. Una señal que indicaba que había un problema más adelante y que instruía a los que estaban detrás a detenerse. El conde Radetzky no tuvo que esperar mucho. Un capitán de caballería cabalgó velozmente desde la vanguardia, lo saludó e informó. General, hay un grupo bloqueando el camino. Entre ellos parecen estar funcionarios de la Cámara de Comercio de Valonia y periodistas. Radetzky frunció el ceño y sonrió con frialdad. ¿Acaso estos tontos creen que pueden bloquearnos de la misma manera que detuvieron a las fuerzas de seguridad de Bruselas? Tan solo un día antes, la fuerza de seguridad enviada por el gobierno de la región flamenca para sofocar los disturbios en la región valona fue interceptada por la policía valoncia. Avergonzados, se retiraron a Bruselas, e incluso más de 10 de sus miembros fueron arrestados por la policía valoncia. El conde Radetzky espoleó a su caballo por el camino hacia el frente de la columna, donde vio a docenas de oficiales de la región valona, unidos por el brazo, bloqueando el paso. A su lado, se encontraban más de una docena de individuos que parecían ser reporteros. Giró ligeramente la cabeza para hacerle una señal a su asistente. El asistente se adelantó de inmediato y declaró en voz alta. El general Radetzky, actuando bajo las órdenes de Su Majestad el Emperador, ha venido a resolver los disturbios en la región Valoncia. Debe dispersarse de inmediato o se le considerará un desafío a Su Majestad el Emperador. Uno de los oficiales que bloqueaban el camino se adelantó, se acercó al caballo del conde Radetzky y le entregó un documento al encargado. Con expresión solemne, declaró. En nombre de la Cámara de Comercio Valona, protesto formalmente por la violación de la zona desmilitarizada valona por parte del ejército austríaco. Salga inmediatamente o la Cámara autorizará a la policía valona de detenerlo. El conde Radetzky intercambió miradas con los oficiales a su lado y, de repente, estalló en carcajadas. Jaja. ¿Oíste lo que dijo? ¿Detenernos? ¿Se atreve a amenazar al ejército del emperador? ¡Qué risa! Creo que debe haber perdido la cabeza. El conde Radetzky rompió el documento en pedazos y lo arrojó al suelo, saludando con impaciencia al oficial que estaba a su lado. Dispérselos. Sí, general. El oficial emitió rápidamente una serie de órdenes. Cientos de soldados rodearon la zona de inmediato, apuntando sus cañones en diagonal al aire. Al momento siguiente, se escuchó una ensordecedora ráfaga de disparos que hizo que los representantes de la Cámara de Comercio de Valonia retrocedieran alarmados. El oficial volvió a señalar hacia adelante y los soldados detrás de él nivelaron sus armas horizontalmente, apuntando a la multitud que bloqueaba el camino. Ladrones. No son más que ladrones. Serás castigado. Los representantes de la Cámara protestaron enojados mientras se dispersaban a regañadientes para despejar la carretera. Mientras tanto, los periodistas, emocionados, garabateaban frenéticamente en sus cuadernos, ansiosos por regresar y publicar esta enorme historia. Con esto, el ejército austríaco continuó su avance. El conde Radetzky, por su parte, discutió con sus oficiales si Su Majestad ordenaría una invasión de territorio francés tras la toma de Namur. Pero la vanguardia austríaca no había recorrido ni 5 kilómetros antes de detenerse nuevamente. ¿Y ahora qué? Preguntó irritado el conde Radetzky, mirando hacia adelante.
Al poco rato, el mismo oficial de caballería regresó a toda prisa, aunque su expresión ya no era tan serena como antes. General, los húsares han avistado un número considerable de policías balonas a 1500 yardas al sur. El conde Radetzky sonrió con desdén. Para él, la policía no era más que una chusma controlada por el gobierno. ¿Policía? ¿Cuántos? Más de 2000, general, respondió el capitán. Menuda multitud, se burló el conde Radetzky, volviéndose hacia su oficial de Estado Mayor. Androsch, ¿qué unidad está a cargo de la seguridad avanzada? Después de pensarlo un momento, este último respondió. Es el grupo independiente Delna del teniente coronel Busek. El conde Radetzky asintió y ordenó. Que Busek ahuyente a esos bichos. Tiene 2 horas para completar la tarea. Sí, general. Un grupo independiente tenía más de 1400 soldados, más que suficiente para enfrentar a 2000 policías. Además, la capacidad de los escaramuzadores para dispersarse rápidamente minimizaba las interrupciones en la marcha, lo que los hacía ideales para este tipo de limpieza fácil. 1 hora después. El teniente coronel Busek observó con sus binoculares la pulcra línea de infantería gris y blanca o, más precisamente, una línea policial formada cerca de la línea de árboles al sur. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué esos policías están practicando ejercicios de formación de filas? Pero pronto su atención se fijó en las cuerdas tensas tendidas frente a los policías. Se relajó. Eran herramientas destinadas a ayudar a los nuevos reclutas a mantener la alineación y también a evitar que se dispersaran. Está claro que estos agentes de policía simplemente estaban adoptando una postura para mostrar unidad. Bajando los binoculares, se volvió hacia el oficial de Estado Mayor de su grupo y le preguntó, ¿estamos listos? Sí, coronel, podemos atacar en cualquier momento. ¿Qué esperamos? Démosles una buena lección a estos ignorantes. Inmediatamente, el ritmo de los tambores llenó el aire mientras los soldados del grupo independiente de Delna se dispersaron en una formación de cuña de 1,5 kilómetros de ancho y comenzaron a presionar hacia el sur. Suburbio norte de Wafuer. Bourget se humedeció los labios con nerviosismo al oír el tamborileo distante y constante. Gotas de sudor le resbalaban incesantemente por la sien. Durante sus días de entrenamiento en la Academia de Policía de París, sus instructores siempre recalcaban. Debes estar siempre preparado para afrontar cualquier situación peligrosa y derrotar a cualquier enemigo. Pero los enemigos más formidables a los que se había enfrentado eran bandas de unos 30 matones armados. Pero ahora lo que marchaba hacia él era un regimiento entero de soldados profesionales. Oye, Alois, ¿crees que vamos a morir aquí? El joven policía de cara redonda a su izquierda se secó el sudor de las palmas de las manos y apretó los dientes. Lo has olvidado. Estos tipos están aquí para apoderarse de toda la región Valencia. Tenemos que hacerlos retroceder. Un oficial de frente ancha en la retaguardia asintió con énfasis. No voy a volver a la vida de hace 3 años. Malditos austríacos. Sus palabras provocaron gestos de asentimiento de parte de los oficiales que lo rodeaban. De hecho, bajo el dominio austríaco, la región valona prácticamente carecía de industrias significativas. Los elevados impuestos habían empobrecido a la población. Para los flamencos, que tenían acceso al próspero puerto de Amberes, los valones no eran más que unos pobres patanes. Eso cambió hace 3 años cuando Francia y Austria firmaron el acuerdo de la zona desmilitarizada de la región Valencia. Una oleada de comerciantes franceses llegó a la región valona para explotar minas de carbón e invertir en fábricas, lo que desencadenó una rápida prosperidad. Incluso la gente de la región flamenca empezó a acudir en masa a la región valona en busca de trabajo. La mayoría de estos policías tenían familiares y amigos cuyo sustento ahora dependía de las minas de carbón y las fábricas de hierro recién construidas. Sabían perfectamente que la incursión austríaca no tenía por objeto ayudar al desarrollo de la región Valencia. No, Austria estaba allí para tomarlo todo por la fuerza. Tenían que proteger esta nueva vida para el pueblo valón. Capítulo 750. Alois gritó de repente. ¿Te acuerdas? El instructor de París dijo que nuestro entrenamiento es suficiente para manejar un ejército de verdad. Bourget escuchó los tambores militares austríacos cada vez más claros y asintió. Sí, incluso contra el ejército austríaco, no necesariamente perderemos. Todos, no tengan miedo, solo trátenlos como gánsteres.
Claro, son solo una pandilla con más gente. Aunque la policía valona lo dijo, las empuñaduras pálidas de sus armas revelaban que, en realidad, no tenían mucha confianza. Bourget recordó algo más y miró a los soldados austríacos, apenas visibles a lo lejos. El comandante dijo que después de esta batalla, nos darían el triple de salario. La alta bonificación diluyó instantáneamente la tensión de todos, y algunos incluso mostraron anticipación. Las minas de carbón y hierro de Valonia aportaron abundante riqueza a la región, sumada a los beneficios del comercio en el Rin. La Cámara de Comercio de Valonia era tan rica que dar unos meses extra de salario a la policía ni siquiera les haría pestañear. No pasó mucho tiempo antes de que se oyeran tambores rítmicos desde el frente de la formación de la policía valencia. Bourget verificó una vez más que su pistola de chispa Charleville 1776 estaba cargada con municiones, y luego escuchó al superintendente de su distrito gritar en voz alta: «Prepárense». Cantó en silencio un Jesús nos bendiga y levantó su pistola de chispa. Los tiradores austríacos mantuvieron una distancia de 3 a 4 pasos y avanzaron muy relajados. Eran muy conscientes de que esta policía podía intimidar a ladrones y salteadores, pero frente a un ejército real, seguramente se derrumbarían. En un momento, solo necesitaban 2 o 3 descargas, y la aparentemente ordenada línea de adelante se derrumbaba. Entonces solo se trataría de perseguirlos unos cientos de metros, aceptar su rendición o matarlos directamente. Apuntar. Los superintendentes que supervisaban las distintas secciones de la formación se sintieron inquietos cuando los austríacos se acercaron a más de 80 pasos. Fuego. Mientras un denso humo cubría la formación policial, un torrente de balas de plomo cayó sobre los soldados austríacos como una tormenta. Los tiradores austríacos se burlaron para sus adentros. Efectivamente, son solo un grupo de policías que nunca han librado una batalla real. A esta distancia, las armas de chispa son prácticamente inofensivas. Los oficiales austríacos, muy experimentados, ordenaron inmediatamente a los tambores que aceleraran la cadencia, instando a los soldados a avanzar a un ritmo más rápido. Esos policías habían desperdiciado su valiosa primera descarga. Antes de que pudieran recargar, sus oponentes podían dispararles a corta distancia con un fuego devastador y causarles numerosas bajas. Casi en un abrir y cerrar de ojos, más de 1000 tiradores austríacos se habían acercado a unos 50 pasos de la formación policial. Los tambores se detuvieron de repente, y el oficial levantó la mano y gritó con fuerza: «Prepárense. Apunten». Lo que les sorprendió fue que la formación policial de enfrente también dio la orden de apunten. Los oficiales austríacos se sobresaltaron. En teoría, tras avanzar solo unos 30 pasos, la policía no debería haber recargado ya. ¿Un engaño? ¿O el comandante de policía ya había entrado en pánico y había empezado a gritar órdenes al azar? Fuego. El oficial austríaco levantó la mano y gritó: «Fuego». Casi simultáneamente, la policía valona dio la misma orden. Se formaron 2 líneas de fuego que se extendían por más de 1 kilómetro, y se oyeron gemidos y gritos de ambos lados. Los oficiales austríacos, con los ojos muy abiertos, vieron a los soldados a su lado golpeados y desplomándose, y todos pensaban lo mismo. ¿Cómo podían estos policías recargar tan rápido? De hecho, aunque la policía valona solo recibía un mes de formación al año en la Academia de Policía de París, al fin y al cabo era la Academia de Policía de París. Aunque sus estándares de evaluación eran mucho más bajos que los de los cadetes de la academia regular, todavía estaban a la par del ejército regular de Austria. De hecho, eran incluso más fuertes que muchos soldados austríacos mal entrenados. Los superintendentes de la policía valona recordaron de repente escenas de su formación práctica en París. En aquel entonces, todos se quejaban de por qué los agentes de policía tenían que practicar formaciones, densas cargas con bayoneta e incluso cooperar junto con las operaciones con cañones. Si no hubiera sido por el incentivo de las subvenciones a la formación, muchos no habrían conseguido aprobar las evaluaciones. En ese momento, finalmente comprendieron lo significativo que había sido su entrenamiento previo. Casi por reflejo, los superintendentes al mando de la formación gritaron: «Recarguen. No se aturdan, recarguen inmediatamente». Bourget olió el olor de la sangre y sus manos temblaron. Pero se sintió como si hubiera regresado a su primera evaluación durante el entrenamiento práctico, cuando el instructor lo reprendió: «Estás a punto de reprobar, date prisa».
Sus manos se aceleraron significativamente, tal como lo habían hecho durante esa evaluación. Con pura determinación, consiguió el subsidio para la formación tras aprobar el examen. Presionando firmemente la bala en su lugar, volvió a colocar la baqueta debajo del cañón, vertió el fulminante en el depósito de percusión y abrió la abrazadera de pedernal. Escuchó al superintendente gritar: «¡Prepárense!». Levantó su arma de chispa, solo para descubrir, para su sorpresa, que las tropas austriacas que estaban enfrente todavía estaban cargando. Por una fracción de segundo, tuvo un pensamiento extraño. Su evaluación probablemente fracasaría. Auguste Marmont nació el 20 de julio de 1774 en la pequeña ciudad de Chatillon, a orillas del río Sena, en Borgoña. Su padre era un funcionario real retirado, propietario de una herrería. Marmont ingresó en la escuela de artillería de joven y se graduó como teniente en 1792, ascendiendo a capitán un año después. Su destreza militar se manifestó por primera vez durante la campaña de Tolón en 1793, donde llamó la atención del comandante de artillería Napoleón, con quien forjó una estrecha amistad. Incluso durante el declive de Napoleón debido a falsas acusaciones, Marmont permaneció a su lado. En 1794, fue reasignado a la fuerza expedicionaria italiana al mando del general de Sykes, participando en la batalla de Maguncia en octubre de 1795. En 1796, cuando Napoleón fue nombrado comandante del ejército italiano, Marmont fue ascendido a mayor y se convirtió en su ayudante de campo. Tras destacarse en la batalla de Lodi el 10 de mayo, Marmont desempeñó posteriormente un papel crucial en la batalla de Castries en el 5 de agosto, movilizando decisivamente 12 cañones pesados al frente para una salva concentrada que permitió al ejército francés destruir rápidamente numerosas fortificaciones austriacas y tomar las cruciales alturas de Medol. Regresó a París en octubre y poco después fue ascendido a coronel. En 1798, Marmont se unió a la fuerza expedicionaria egipcia de Napoleón como oficial de Estado Mayor, capturando personalmente la bandera militar de la Orden de San Juan durante la batalla de Malta, lo que le valió el ascenso a casi general. En Egipto, participó en la batalla de Alejandría el 2 de julio, donde, tras ocupar la ciudad, fue nombrado gobernador. Posteriormente, participó en la famosa batalla de la Pirámide. Al año siguiente, Marmont regresó a Francia junto a Napoleón y participó en el golpe de Estado del 18 de Brumario el 9 de noviembre de 1799, convirtiéndose en diputado del recién formado Congreso. Fin del capítulo 750.